Hola, hoy les voy a hablar acerca de los primeros cementerios que hubo en Santa Fe de Bogotá, al igual que de las costumbres funerarias de la gente que había precisamente acá en Santa Fe. Una de las cosas que primero encontramos es la tradición de testar, la cual era muy importante porque en esto se dejaban claro como todas las cosas que querían las personas al momento de su muerte, como era, pagar las deudas que tenían, dejar claro, digamos, no sé, si tenían un hijo que no habían reconocido, dejar claras, sus afectos o desafectos, al igual que precisamente dejar claras todas las cosas que querían respecto al momento de su muerte, porque era un aspecto fundamental para su paso al más allá. Familiares, amigos y personas de prestigio, solo personas de prestigio porque tenían que ser personas alfabetas, que no todo el mundo era alfabeta en esa época, eran las que ayudaban a la persona que estaba muriendo a hacer su testamento, o bueno, el que quería precisamente planear su testamento para dejarlo todo claro. En ese momento, el hacer parte de una cofradía o de una parroquia era algo súper importante, porque era una actividad que te daba identidad dentro de la sociedad y era parte de la importante vida social de la Santa Fe del momento. Era muy importante escoger en vida en qué parroquia quería ser enterrado, o qué convento o en qué parte de la catedral quería ser enterrado. Dentro de estos sitios también ya estaban como divididos por zonas para ser como vendidos, y entre más cerca al altar era más costoso el pedazo. Entonces pues ya podemos ver que precisamente los curas también le sacaban como un poco de plus valor a sus espacios. Precisamente hubo un problema porque cuando se empezó a dar el uso de los cementerios, la gente quería mantenerse enterrándose en zona santa. Y los curas, al ver la necesidad de la gente, en algunas, no en todas, en algunas partes se vio que empezaron a vender precisamente más caros los espacios dentro de esos espacios santos. Los entierros eran gran parte en la vida social de Santa Fe de Bogotá y ayudaban a ver, como a distinguir una familia de élite en la Santa Fe del momento. Un entierro normal de clase alta se distinguía porque debía tener elementos como era la velación, el diácono, las hostias, la vigía, pagar los cantores, pagar un organista, el vino, por favor, que no podía faltar. Tener un cajón costoso, pagar varias misas por el alma, también tener unas velas costosas, también se debía pagar incluso hasta personas que lloraran por el difunto, y bueno, un montón de cosas, porque entre más se tuviera, más se mostraba el poder adquisitivo de esa familia. Encontramos también precisamente que había dos tipos de entierro humilde: el que era humilde porque la persona, teniendo los medios, decidía hacerlo basado en encontrar favores en el más allá debido a su acto de humildad, y el que era humilde porque realmente la persona no tenía cómo hacer su entierro. Entre los que no tenían cómo hacer su entierro, encontramos que para finales de 1700 los barrios más humildes eran Las Nieves y Santa Bárbara. Y en estos encontramos que muchas veces botaban a las personas en las escaleras de Las Nieves porque no tenían dinero para enterrarlas. Y precisamente hubo como mucho anonimato por parte de las personas de estratos bajos, por eso mismo, porque no tenían dinero para enterrarlas. El primer cementerio de Santa Fe de Bogotá fue el de 1555, que fue añadido a la catedral. Este fue bendecido por el arzobispo Fray Juan de Barrios, pero más allá de que este se creara, la gente siguió enterrando en conventos y en capillas, y dentro de la misma catedral también. Más allá de esto, eso se trató de cambiar ya hacia 1781-1787 por la corona española, porque se veía que no era bueno, precisamente en lo relativo a la higiene, que la gente enterrara a los muertos en las zonas de vivos. Entonces se trató de empezar a cambiar toda esta tradición. Hacia 1782 hubo una epidemia de viruela, por eso también fue como que se empezaron a implementar todas las normas para que se diera realmente la creación de los cementerios. Entonces por eso, entre 1781 al 87, es que se empiezan a dar como todas esas necesidades y todas esas leyes por parte de la corona para que se crearan los primeros cementerios de Santa Fe. Una de las cosas que podemos encontrar es que se empiezan a buscar como
la opinión de los médicos, la cual se empezó a valorar mucho más en esta época. Y segundo, también encontramos que para el momento todas las opiniones que se daban en los periódicos cuando se hablaba de entierros, todo refería a hediondez, a malos olores, a cosas nauseabundas. Entonces era como que siempre que se pensaba en entierros y muerte, todo era como referente a cosas horribles y como, ¡ah, huele feo, es horrible, no! Pero más allá de todas esas leyes, realmente la mentalidad de la gente sigue exactamente igual. La gente seguía enterrando en las parroquias, en las iglesias, en los conventos y en la misma catedral, porque para la gente lo más importante era buscar protegerse dentro de los templos y en la tierra, pues que para ellos era santa, para proteger su cuerpo. En el viaje al más allá, por favor, protejan mi cuerpo que se ha portado mal, protéjanlo en el más allá. Entonces encontramos que se siguieron llevando a cabo las mismas prácticas, exceptuando la gente que no podía ser enterrada en el campo santo, como eran los suicidas, la gente que vivía en concubinato, los asesinos y los niños que no habían sido bautizados. Pero la gente seguía manteniendo todavía su arraigo en el corazón por ser enterrada en las iglesias y conventos. Entonces por ello, de todos modos, cuando eran enterradas en los cementerios, sobre todo la gente de élite, prefería ir y sacar los cuerpos de noche y llevarlos y enterrarlos en las iglesias nuevamente. Entonces encontramos que hacia 1790 el virrey Espeleta pide un dictamen médico, como de 3 médicos diferentes que no recuerdo los nombres en este momento, entonces no voy a inventar, para saber pues cuáles eran las consecuencias de enterrar a personas muertas en zonas de vivos. Y esos dictámenes pues fueron así nefastos, obviamente era terrible lo que salió de ellos. Todo hablaba sobre los vapores, las ventilaciones y los efectos nefastos de los gases en las personas. Y digamos que sobre todo lo que salió en esos momentos de la medicina de la época era que todo entraba por los poros, todas las infecciones. Entonces pues claro, esto como que alarmó muchísimo de todos los males que podía hacer precisamente el enterrar a muertos en zonas de vivos, por lo cual como que buscaron ya más rápido crear los cementerios en Bogotá. Para 1792 el Cabildo de Santa Fe decide que es hora de mandar a José Sáenz y a Joaquín Chacón para que delimiten lo que va a ser el cementerio de lo que sería para la gente que ya no cabía o bueno, que ya no era suficiente en el San Juan de Dios. Entonces obviamente como siempre mandan al arzobispo a bendecirlo y crean lo que va a ser el cementerio de La Pepita. En lo que sería como la estación de la Sabana, como para que ubiquen un poco dónde sería este cementerio. Ese cementerio fue utilizado por un largo tiempo por la gente que tenía muy bajos recursos y también por indigentes. Para 1802 hubo una epidemia de viruela en Santa Fe que hizo que la gente obviamente aceptara el enterrar en Campo Santo pues a sus parientes y a la gente en general, porque había demasiados muertos. En general hubo como más o menos 330 personas muertas, que pues para una ciudad pequeña era demasiada población. Incluso la iglesia apoyó esta moción de que la gente enterrara a los muertos en Campo Santo. El arzobispo Fernando Portillo, él mismo decía que por favor la gente fuera y enterrara a la gente en los cementerios. Pero pues bueno, tras pasar el momento de la viruela, vemos que realmente el cambio en la mentalidad de la gente fue solo por ese momento y no a profundidad, pues la gente volvió y siguió enterrando ya normalmente a la gente como siempre en las parroquias, conventos, iglesias. Entonces pues como a lo largo del video lo que se ha notado es que la mentalidad de la gente es un cambio muy lento y pues realmente serían como muy apegados al pensar eso, que el Campo Santo era lo que les iba a dar como una ayuda para el más allá, para mantener su cuerpo como en un ideal más santo a futuro. La primera mitad de 1800, entonces encontramos que Santa Fe tuvo 3 cementerios. Bueno, realmente más oficial 2, pero realmente había 3. Bueno, el primero era el que les estaba comentando de La Pepita, que era pues como al occidente de San Victorino, que realmente fue lo que les decía, era como hacia la estación de la Sabana. Y este pues cayó en desuso después de mediados de siglo. El segundo apareció entre 1820 y 1840, que se denominó el Elíptico, y luego el cementerio El Viejo, que ya luego ahorita les voy a comentar un poco más de este. Y el tercero es uno que se denominaba las Tapias de Pilatos, que es súper interesante, aunque no encontré mucha información, porque era donde se enterraba a los suicidas, porque los suicidas no podían ser enterrados en Tierra Santa, en un cementerio normal. Y este estaba al suroccidente de la ciudad, pero no sé exactamente el sitio. Entonces podemos encontrar que estos eran los 3 cementerios de Bogotá, pero de las Tapias no sé exactamente hasta qué época fue utilizado,
porque ya luego encontraremos hacia el final cuando se pudieron empezar a enterrar suicidas en los cementerios de Bogotá. Bueno, ¿recuerdan que les hablé de que existía uno que se llamaba La Pepita? Entonces, precisamente como ese era para gente de clases bajas e indigentes, entonces el alcalde de la ciudad, Ahumada, dijo: no, por favor, no, necesitamos uno para gente de élite, obviamente no nos van a enterrar allá, no. Entonces, basado en esas necesidades, fue que se empezó a construir el que les decía que existía, que se creó entre 1820 y el 40, que ese es el elíptico, que luego se fue a llamar el Viejo. Ese precisamente se empezó a usar como tal en el 32 y se abrió oficialmente en el 36, que luego fue denominado el Cementerio Viejo. Ya para 1873 había tanta mortandad que tuvieron que anexarle un nuevo cementerio al lado a este y fue denominado el Cementerio Nuevo, pero pues como juntos se armaban como uno solo, fue denominado como tal el Cementerio Central, y luego hacia el oriente se le anexó a este el Cementerio para los Protestantes. Bueno, y recuerdan que les dije que no se podían enterrar suicidas ni niños sin bautizar en Tierra Santa, pues en los cementerios. Precisamente esto iba a cambiar hacia 1862, cuando Tomás Cipriano de Mosquera dijo que esto ya no iba más, señores, no. Y entonces le quitó el poder de los cementerios a la iglesia y decidió que en estas ya se podían enterrar precisamente estas personas también. Por lo cual parece ser que entonces en ese momento, pues es una hipótesis, perdió la importancia las tapias de Pilatos que les contaba anteriormente, que era donde se enterraban estos. Bueno, entonces encontramos un poco como conclusión respecto al tema que parte de los obstáculos realmente para que cambiara la mentalidad de las personas fue precisamente el que, digamos, el enterrarse en Tierra Santa era como un símbolo de jerarquía. El enterrarse dentro de las iglesias era un poco de distinción para las personas de élite entre lo que somos nosotros y lo que son los otros que no se pueden enterrar acá. Mientras que el cementerio era un símbolo de pobreza. Al igual que también estaba como todavía mucho el apego del enterrarse en Tierra Santa, daba beneficios al otro lado. Entonces ya saben, ellos creían que si se portaban mal, pero luego se enterraban en Tierra Santa iban a tener beneficios en el más allá. Bueno, otras cosas que ayudaron al cambio en la mentalidad de las personas fue ayudar a persuadirlas por medio de la idea de que siguieran por favor a las naciones cultas y que incluso siguieran el ejemplo que ya habían seguido otras naciones como eran La Habana, el Cusco, México. Por favor, gente, civilícense, sigan la idea y las nociones del progreso, no sigan a la barbarie. Y por favor, evidentemente la élite no quería ser como la barbarie. Uy, no, por favor, obviamente no vamos a ser como la gente bárbara. Entonces eso ayudaba a que ellos dijeran: no, pues vamos a dejar nuestras nociones apegadas a la iglesia y vamos a empezar a seguir un poco más las ideas intelectuales de la época. Entonces eso fue lo que ayudó a que, digamos, todo ese proceso social se diera, aunque muy lentamente, y la gente decidiera, pues así, como les digo, muy lentamente dejar de enterrar en el suelo de las iglesias a pasar a enterrar en los cementerios. Bueno, y aunque la iglesia también tenía, la iglesia tenía un gran peso en la sociedad, encontramos que precisamente el que vinieran todas estas ideas políticas ayudó muchísimo a cambiar la concepción de la sociedad, al igual que encontramos que el crecimiento demográfico ayudó un montón, pues precisamente se necesitó de los cementerios para la ciudad, al igual que encontramos también que el papel del médico se conformó como uno mucho más importante. La creación de los cementerios, la aceptación de los cementerios también nos muestra que la gente perdió el miedo precisamente como al juicio final y a los purgatorios. Entonces, pues yo creo que lo que les he mostrado a lo largo de todo este video precisamente es que el cambio en la mentalidad de una sociedad siempre es un proceso muy lento y pues es eso, un proceso. Bueno, y se logró llevar a cabo este tutorial con todos los problemas climáticos. Como verán, mi pelo un poco aplastado, como verán, hubo problema para que se pudiera llevar a cabo porque el cementerio tiene como muchas restricciones, pero todo esto precisamente ha sido porque la gente no ha sabido cuidar el patrimonio que tenemos en la ciudad. Precisamente, por favor, cuidemos las cosas que tenemos patrimoniales. Los sitios no son para que los grafiteemos y los volvamos nada, ni para que los destruyamos todas las pocas cosas que tenemos precisamente, sino tratemos de crear una memoria histórica, que no es que tengamos millones de sitios, entonces por lo menos tratemos de cuidar los pocos que tenemos. Respetemos un poco a nuestros muertos, a nuestros queridos muertos. Igual, pues si ustedes vienen y recorren el cementerio también verán que realmente no está en muy buen estado y pues es muy triste porque no es un cementerio tan grande y pues lo que les digo, realmente debería estar en mucho, en mucho mejor estado.
Entonces nada, pues yo creo que es como realmente para los jóvenes, para que pues precisamente nosotros, tanto que abogamos que hay, ¿no? Que hay que cuidar las cosas y todo, nosotros mismos tratemos de abogar por tener un mejor patrimonio. Y pues nada, recuerden que incluso para morir hay que tener muchísimo estilo. Como notarán, empezamos el video en el cementerio central, luego pasamos por la lluvia, luego pasamos por el celador, pasamos por todas las cosas, luego pasamos por el Parque del Renacimiento, el Centro de Memoria, y ahora llegamos al inframundo. Como lo notarán, les está a punto de salir los demonios, no mentira, estamos en Morbida Tattoo. Lo que pasa es que cerraron el cementerio y pues en Morbida nos pareció un ambiente muy genial y como siempre ellos son súper queridos y nos dejaron terminar el video acá. Muchas gracias.